Les voy a dar una breve introducción sobre lo que son los proyectos comunitarios. La dinámica en la que se desarrollan las sociedades en la actualidad requiere de comunidades organizadas dispuestas a la adaptación de constantes transformaciones, que van desde la estructura organizativa hasta los modelos de desarrollo social. En este sentido, la educación comunitaria cobra mayor fuerza debido a la necesidad de formar a las comunidades a convivir y desarrollarse a la par de los cambios a los que deben someterse. Siendo los programas de formación comunitaria el medio a través del cual estas comunidades encuentran el apoyo para el desarrollo de proyectos propicios a sus necesidades. Los proyectos comunitarios se han constituido en la vía más propicia mediante la cual las comunidades organizadas pueden canalizar sus necesidades. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de proyectos comunitarios? Ajá. Los proyectos comunitarios nos permiten conectar, como dice la palabra, con la comunidad. Entonces, de esta forma nosotros podemos conocer de una mejor manera las necesidades de la comunidad y desarrollar proyectos que nos ayuden a solventar estos problemas. La clase la he dividido en 3 partes: generalidades de los proyectos, la carta didáctica y el enfoque del marco lógico. Todo esto les va a servir para desarrollar el proyecto que ustedes van a elaborar durante el ciclo. ¿Qué es un proyecto? La definición de proyecto puede variar según la literatura, pero básicamente es el conjunto de recursos materiales y humanos que se combinan para la realización de una serie de actividades en un tiempo y un costo determinado, con la finalidad de conseguir unos resultados que cambian una realidad concreta. Lo más elemental de esta definición es que es el conjunto de recursos materiales, humanos, que se desarrollan actividades para dar la solución a un problema en un espacio y tiempo determinado, valorando el costo que conlleve el desarrollo. Para desarrollar un proyecto es necesario tomar en cuenta ciertos elementos. En este podemos observar que son 8. Los recursos materiales, que son los medios que se van a emplear para la ejecución del proyecto; las actividades, que son las tareas que ustedes van a desarrollar durante la ejecución del proyecto, que más adelante les voy a explicar bien en qué consiste; la metodología. Esto sí quiero que lo tengan bien claro, porque al momento de desarrollar el proyecto deben de formular adecuadamente la metodología. No es nada más que las actividades que ustedes van a desarrollar, donde explican adecuadamente en qué consiste cada una de ellas, qué van a hacer, quién lo va a hacer, cuánto tiempo les va a llevar y cómo van a evaluar esas actividades. El tiempo, que lo van a representar con un cronograma. Ustedes anteriormente ya han elaborado cronogramas, así que no hay mayor cosa que explicar. El coste, que es el presupuesto, el gasto económico que va a influir en el desarrollo del proyecto. Los resultados, que es lo que nosotros esperamos obtener al final del proyecto. El objetivo específico, pues que los objetivos específicos son qué vamos a hacer para poder llevar a cabo el proyecto, o sea, qué objetivos específicos nos vamos a llevar a cabo para poder llevar al objetivo central. Y el deseo de cambio, pues que es lo que se tiene que idealmente hacer, ¿verdad? Hay 2 tipos de proyectos. Pueden dividirse en simples o complejos. Esto varía de acuerdo a los objetivos, la estructura, el alcance, el tiempo y los recursos. En el caso del proyecto simple, los objetivos son más limitados. En los proyectos complejos, pues los objetivos son más complejos. La estructura es más sencilla en los proyectos simples, a diferencia de los proyectos complejos, pues que es una estructura más compleja, ¿verdad? El alcance es reducido en los proyectos simples, a diferencia de los proyectos complejos, y el tiempo en los proyectos simples es corto. En los proyectos complejos es más espacio, o sea, el tiempo es más espaciado. Y los recursos, pues es más barato realizar un proyecto simple, ¿verdad? En los proyectos complejos igual se puede realizar el apoyo de organizaciones, otras instituciones, entonces eso requiere un mayor costo.
Bueno, no hay que diferenciar los proyectos de los programas, las tareas, el plan y las actividades. El plan no es más que el conjunto de programas y las actividades no es más que el conjunto de tareas. En el caso de los proyectos, lo que nos compete saber son las tareas y las actividades. Ustedes van a realizar unas actividades y esas actividades van a realizar las actividades que van a ejecutar primero las tareas. Este conjunto de tareas nos va a ayudar a desarrollar ciertas actividades dependiendo de los objetivos que se planteen. Ok, ¿qué es un proyecto comunitario? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Los veo confundidos? Bueno, lo importante de esa diapositiva es las tareas y las actividades. Eso es para hacer la diferenciación de los programas con los proyectos. Ustedes, cuando realizan un proyecto, se hacen ciertas actividades. Tenemos la actividad y para desarrollar esa actividad hacemos tareas. Entonces esas tareas nos ayudan a desarrollar la actividad. Esa es la importancia de esto. El conjunto de tareas desarrolla la actividad. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué es un proyecto comunitario? Es el conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar respuestas a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades. Que es lo que les expliqué anteriormente. La idea de los proyectos es solucionar los problemas que se presentan en las comunidades de acuerdo a lo que la misma comunidad le haga saber a ustedes, en este caso, que realizan los proyectos. Ok, tenemos una situación actual y tenemos una situación futura. Entonces la idea es que ustedes, al ejecutar un proyecto, mejoren la situación actual para que beneficie a la población y si hay algún problema se pueda solucionar. Esto es básicamente lo que representa esta imagen. El proyecto comunitario se enfoca en la intervención y la acción para generar soluciones o respuestas a un problema específico. Por ejemplo, si hay un aumento de la tasa de mortalidad, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ejecutar acciones para reducir el índice de tasa de mortalidad y mejorar la situación actual. ¿Queda claro eso? Tenemos diferentes tipos de proyectos. Proyectos para crear espacios que beneficien a la comunidad, como una casa comunal. Proyectos para atender situaciones. Estas van dirigidas a ciertos grupos específicos de la población. El caso de los adultos mayores, por ejemplo, casas de hogar para adultos mayores, donde puedan desarrollar ciertas habilidades. Infraestructuras que sirven de apoyo. Esto lo que hace es aportar un beneficio económico y social a la población. Y el aprovechamiento de la potencialidad productiva, por ejemplo, actividades agroindustriales, de ganadería, de agricultura, o dos o más iniciativas donde se reúnen dos tipos de proyectos. ¿Cómo comenzar un proyecto? Para iniciar un proyecto tenemos que contestarnos esas 10 preguntas. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que significa qué se quiere hacer? Esto es parecido a lo que tiene que ver con el... básicamente identificar el problema. ¿Cuál es el problema que ustedes han encontrado en la comunidad? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué lo quieren hacer? Sería la justificación de ¿por qué queremos hacer eso? ¿Para qué se quiere hacer? Son los objetivos y propósitos que ustedes quieren alcanzar durante la ejecución de este proyecto. ¿Cuánto se quiere hacer? Las metas que nos vamos a trazar para poder al desarrollar este proyecto. ¿Dónde? Que no es nada más que la ubicación geográfica. ¿Cómo se va a hacer? Lo que les he estado explicando de las actividades y las tareas. Detallar de la mejor manera posible las actividades que van a desarrollar. ¿Cuándo se va a hacer? Lo que les explicaba el cronograma, que más adelante les voy a detallar más sobre eso. ¿A quién van dirigido? Que nada más que la población que se va a ver beneficiada de este proyecto.
quiénes lo van a hacer, en este caso son ustedes, los recursos humanos, y con qué recursos se va a hacer, que tiene que ver con el coste, se van a plantear. Ok, los ciclos del proyecto. De acuerdo a la literatura y el autor, pueden ser de diferentes fases. En esta podemos ver que son 3 fases: diseño, implementación y evaluación. El diseño no es nada más que el antes. El diseño tiene que ver con la elaboración del proyecto. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en este ciclo? El identificar el problema, plantearse los objetivos, describir las tareas que van a realizar. Eso es antes. Durante es la implementación, o sea, cuando ustedes hagan su proyecto, lo hacen en tal unidad de salud, la ejecución de este es el durante, la implementación en este caso. Y la evaluación es después. ¿Qué lograron encontrar ustedes al realizar el proyecto? Y esto marca el tiempo, antes, durante y después. También hay otro tipo de proyecto que tiene que ver con 4 fases. Fase de identificación, de formulación, de ejecución, seguimiento y de evaluación. Identificar el problema, formularlo, por qué lo quiero hacer, qué quiero lograr, la ejecución y el seguimiento, que es lo mismo que en el caso anterior, y la evaluación, que igual. ¿Preguntas? Si voy muy rápido me dicen. Bueno, eso es lo que les estaba explicando. Identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Les voy a explicar sobre las fases. Tenemos identificación de un proyecto. ¿Alguna idea de un problema que se pueda presentar en la comunidad? Ok, ¿qué más? Falta agua potable, ¿qué más? Recolección de basura. ¿Qué pasa con la recolección? No pasa. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otro problema se les ocurre que pueda haber en la comunidad? El exceso de zancudos. El exceso de zancudos, ok, ¿qué más? ¿Otra idea de proyecto que pudieran hacer ustedes en la comunidad? ¿De qué? Falta de árboles, vaya. ¿Perdón? Recuerden eso que dijeron y van a ver después si están bien formulados esos problemas. Identificación de un proyecto. Es la fase de elaboración de la idea inicial del proyecto. Consiste en conocer la naturaleza, tipo y finalidad expresada a través de una descripción amplia, clarificando la idea central. O sea, la idea central tiene que ver también con el objetivo central. El objetivo general, como ustedes lo conocen. Nada más que la elaboración, identificar el problema y trazarse los objetivos y todo eso. Acá está representado lo que corresponde a la identificación. El diagnóstico participativo, que idealmente se tiene que hacer con la comunidad con la que ustedes van a trabajar. Hablar con ella, conocer sus problemas, qué es lo que quieren hacer, las causas que generan esos problemas, los efectos que ha tenido esos problemas, el planteamiento del problema, pues ya más que ustedes, pero ya lo tienen. Las causas del problema. Las causas del problema, o sea, ¿qué ha generado este problema? Los efectos que ha tenido este problema, qué población se va a ver beneficiada con este proyecto y el objetivo. ¿Preguntas? Súper claro. Vaya. Formulación de un proyecto. Es la fase de diseño del proyecto en la que se planifican y organizan las actividades. Esto es diferente a lo anterior, que tiene que ver con los objetivos. Eso tiene que ver con las actividades. Y los recursos disponibles sobre la base de la información obtenida en la identificación. No confundamos identificación, objetivos, identificar el problema, idealmente hacer una reunión con la comunidad, y la formulación tiene que ver con
el desarrollo de las actividades, la metodología que van a emplear. La fase de diseño, el calendario de actividades que les estaba explicando, la estructura desagregada del trabajo que lo vamos a ver más adelante, la matriz de responsables que son ustedes, vamos a ver un cuadro sobre eso, y el presupuesto que ustedes van a gastar para desarrollar este proyecto. Ejecución, seguimiento de un proyecto. Es la fase donde se trata de llevar a la práctica lo previsto en las bases anteriores. O sea, el desarrollo de cuando ustedes vayan a la comunidad, a la unidad de salud y desarrollen el proyecto. Consiste en la intervención transformadora de la realidad de la situación que inicialmente se consideró insatisfactoria o problemática. La evaluación del proyecto, que esto corresponde a la etapa final. Ya desarrollaron el proyecto, ya lo ejecutaron, entonces ahora viene la evaluación. ¿Se acuerdan de lo que les expliqué de antes, durante y después? Entonces este es el después. Es la etapa durante la cual se hace una apreciación sobre el proyecto una vez terminado, seguido de una comparación entre la situación inicial y la final. O sea, vamos a comparar qué encontramos, qué hemos logrado. Y esto nos ayuda a sacar conclusiones para saber si al final el proyecto fue un éxito o un fracaso. Fases de evaluación, revisión de los objetivos, para poder determinar si los objetivos que nos plantearon fueron correctos, la verificación del porcentaje logrado de cada objetivo, se logró ese objetivo, llegamos a la meta, la determinación de la eficacia, impacto y viabilidad del proyecto. Vaya, terminamos la primera parte. Vamos con apenas la segunda. La carta didáctica. Quiero que pongan atención en eso porque esto es lo que van a desarrollar ustedes. Tal vez lo demás, con un poco de lectura, a ustedes que les gusta leer, en los documentos que les voy a subir, lo van a leer y lo entienden, ¿verdad? Esta es la carta didáctica. Entonces aquí vamos a poner las actividades que vamos a desarrollar. Van a poner su objetivo general, las actividades que van a desarrollar de acuerdo a los objetivos que se han planteado, el objetivo específico que corresponda a las actividades que van a desarrollar, ¿verdad? La metodología que van a llevar a cabo para el desarrollo de estas actividades, por ejemplo, un tipo de actividad que se les ocurra que puedan desarrollar en un proyecto. ¿Alguno ya ha hecho proyectos comunitarios? Ay, conveniente. Vaya, supongamos que van a dar una charla. Entonces en esa charla tienen que explicar cómo van a dar esa charla, qué van a hacer durante esa charla, quién la va a hacer y todo eso. O sea, van a describir paso a paso, pero lo mejor que puedan las actividades que van a desarrollar. Como que nos contaran en el chambre, ¿verdad? La actividad que es y ustedes explican todo lo que van a ir a hacer. De ahí los recursos necesarios, que son materiales y humanos, o sea, que van a emplear para poder desarrollar esas actividades, suponiendo con el ejemplo de la charla, brochures, carteles, diapositivas. Los humanos son ustedes, ¿vea? ¿Quiénes van a desarrollar esas actividades? Detallar uno por uno las actividades, el tiempo que va a llevar a cabo la ejecución de esa actividad y la evaluación. O sea, ¿cómo van a hacer para ustedes medir si efectivamente si esta actividad fue de éxito o de fracaso? ¿Preguntas? ¿Seguros? Vaya, porque después, ajá. Por ejemplo, varias actividades van para un objetivo específico y el mismo en todo el país. Si es para un objetivo, entonces ustedes solo plantean las actividades. Tales actividades para tal objetivo. Nosotros no pondríamos este cuadrito ahí. La parte de objetivo específico, o pondríamos en toda cada actividad el mismo objetivo. O sea, ponen el objetivo, o sea, así como la personalización de las variables, más o menos, ¿se acuerdan? Porque como si ustedes las cartas didácticas van por ejemplo en línea para el Ajá. Luego la parte en la que se explican las cosas, la dinámica, tal y tal. Entonces, en cada línea que iría de cada una de estas actividades tendríamos el objetivo específico. Sí. El mismo, si es el mismo, en todas iría el mismo. Las actividades que van a desarrollar para ese objetivo, entonces tienen que escribir el objetivo.
Y luego todo lo demás, la metodología, el tiempo que van a emplear, los recursos que van a utilizar, cómo van a evaluar esa actividad. Ok, y este es el enfoque del marco lógico, que quizás es más compleja de la clase, así que pongan mucha atención. Sí, esto es lo más difícil. Esta es pura teoría. Es más que todo sobre la historia del marco lógico. La metodología del marco lógico fue desarrollada en 1969, tal vez esa pregunta, ¿verdad?, como una herramienta para la conceptualización, el diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo. Inició con la USAID, que es la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, y se usa para incrementar la precisión en la planeación de los proyectos. Fomenta la participación a través de un riguroso proceso de análisis de las personas y entidades que tienen un interés legítimo en el proyecto. Esto es el concepto, bueno, la historia sobre el enfoque del marco lógico. Este se difundió por todo el mundo y diferentes instituciones han adaptado esa metodología para poder llevar a cabo los proyectos. Por ejemplo, en 1996 el Banco Interamericano de Desarrollo y en 1977 el Banco Mundial. El enfoque del marco lógico se utiliza para la planeación de proyectos en varios organismos, lo que les estaba explicando. Eso es un ejemplo de los organismos que han utilizado esta metodología. Y la definición del marco lógico. Es un método de planificación participativa por objetivos que se utiliza de manera esencial pero no exclusiva en los proyectos de cooperación para el desarrollo. Este método ofrece una secuencia ordenada de las discusiones para la preparación de una intervención y unas técnicas de visualización de los acuerdos alcanzados. Esto básicamente lo que es, son fases que ya las vamos a ver. Entonces ustedes lo que tienen que ir haciendo es desarrollar cada una de esas fases para poder llevar a cabo un proyecto, desde el diseño del proyecto hasta su evaluación. Bueno, si se fijan ahí dice diseño, ejecución y evaluación de proyectos. En resumen, el marco lógico ayuda a clarificar el propósito y la justificación de un proyecto, identificar las necesidades de información, definir los elementos claves de un proyecto, guarden silencio, analizar el entorno del proyecto desde sus inicios, facilitar la comunicación entre las partes involucradas, identificar cómo medir el éxito o el fracaso del proyecto. Todo esto lo vamos a ir haciendo con las fases que contemplan el enfoque del marco lógico. Entonces esto nos ayuda a organizar de una manera estructurada el proyecto comunitario. De igual forma, identificar los problemas que surgen en la comunidad, porque vamos a ver cómo se hace todo esto. Igual, los alcances que queremos lograr, las metas que queremos alcanzar. Las ventajas es que aportan una tecnología uniforme que facilita la comunicación y un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto. Y esto nos ayuda a trabajar de una manera más organizada. A ver, esta diapositiva es importante para que ustedes no se confundan. Hay una diferencia entre el enfoque del marco lógico y la matriz del marco lógico, que ya lo vamos a ver en otras diapositivas. Quizás le puedo explicar con esto. Tenemos acá las 7 fases, sí, son 7 fases. 7 fases del enfoque marcológico. Entonces, las primeras 4 de arriba, no sé si las alcanzan a ver. Vaya, está el análisis de involucrados, análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Esas 4 fases nos ayudan a elaborar la matriz del marco lógico, que es lo que les estaba explicando acá, que hay que diferenciar entre el enfoque del marco lógico y la matriz del marco lógico. Entonces tenemos acá las 4 fases que concluyen en la matriz del marco lógico. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Vaya, y las fases. Les estaba explicando que son 7, vea. Las vamos a dividir en 2 partes. Las primeras 4 que tienen que ver con el análisis de involucrados, de problemas, objetivos y alternativas, y la segunda parte con la estructura analítica del proyecto, la matriz del marco lógico y la evaluación.
las fases están divididas en dos grandes grupos: fase de analítica y de planificación. Entonces, en la fase analítica, bueno, son 7 fases. En el grupo, en la parte analítica, digamos, están las primeras 4 fases que tienen que ver con la situación actual. Y la segunda parte es la fase de planificación, con la estructura analítica del proyecto, la matriz del marco lógico y la evaluación. Tiene que ver con la situación futura. Esto se los menciono para que haga una relación con el proyecto que les estoy explicando anteriormente, con la fase de antes, durante y después. Entonces, el proyecto, situación actual, situación futura. Lo mismo con el enfoque del marco lógico, las fases analíticas y las fases de planificación. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto nada más es para que vean la integridad, las fases integradas que tienen el enfoque del marco lógico con los proyectos. ¿Cuáles fases dijimos que habían en el proyecto? No, en el proyecto. ¿Cuántas podían ver? Bueno, les presenté 2. Ajá, 3 ¿y cuáles estaban en esas 3? Y las 4, si se fijan, acá está: identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Entonces, esto es lo que nos ayuda a ver cómo se integra el proyecto con el enfoque del marco lógico. En la fase de identificación que hablábamos del proyecto, vamos a hacer estas fases del enfoque del marco lógico. En la fase de formulación que mencionábamos en el proyecto, vamos a hacer las fases que corresponden al enfoque del marco lógico, luego la ejecución, seguimiento y la evaluación. ¿Queda claro eso? No. ¿Ah? ¿Qué dije? Vamos. ¿Alguien que haya entendido? Nadie entendió. Ajá. Pero no es, ¿cuál era la cuarta fase de la matriz del marco lógico? ¿Perdón? ¿Cuál era la cuarta? Ya lo vamos a ver más adelante. Las primeras 4, que son las de análisis involucrados, análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Y las otras 3 que pertenecen a la fase, a la segunda parte, que tiene que ver con la... Este es el enfoque del marco lógico, que es lo que les estaba diciendo, que no hay que confundir con el proyecto, pero que se pueden integrar las fases del proyecto con las fases del enfoque del marco lógico. Vale, entonces esas 4 son del enfoque o son de la matriz. No, es que la matriz del marco lógico pertenece al enfoque del marco lógico. O sea, si se fija usted acá, acá está la matriz del marco lógico. Y esto es el enfoque del marco lógico. Que por eso les explicaba que no hay que confundir, esta diapo dice eso, no hay que confundir el enfoque con la matriz. ¿Preguntas? ¿Sí queda claro? Vaya, ¿cuáles fases dijimos que había en el proyecto? ¿Cuál? Es que no me queda muy claro. ¿Cuál sería la diferencia entre la matriz y el enfoque? ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia entre la matriz y el enfoque? La matriz pertenece al enfoque. O sea, el enfoque son 7 fases. Son estas que están acá. El enfoque lo queríamos explicando, que es la metodología que surgió hace años, que empezó en los bancos y todo eso. Este enfoque tiene 7 fases. Dentro del enfoque está la fase de la matriz del marco lógico. O sea, la matriz pertenece al enfoque. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale, entonces, teniendo claro cuál es la diferencia entre la matriz del marco lógico y el enfoque del marco lógico, debemos de tener en cuenta que para hacer la matriz del marco lógico vamos a usar las primeras 4 fases del enfoque del marco lógico. Es un trabalengua, ¿verdad?
Las primeras 4 son en la matriz. No, este es el enfoque del marco lógico. La matriz es parte del enfoque. Sí, es lo que estaba diciendo. Ya lo voy a explicar bien qué consiste cada fase de esa, pero lo que quiero que tengan en mente con esa diapositiva es que son 7 fases del enfoque del marco lógico. Ese enfoque tiene 2 partes, lo hemos dividido en 2, en la fase analítica la parte analítica y en la parte donde está estructurada la matriz del marco lógico. Para poder hacer la matriz del marco lógico que pertenece al enfoque del marco lógico, nos vamos a ayudar de las primeras 4 fases del enfoque del marco lógico. ¿Sí? ¿Preguntas? Hoy sí. Vale, entonces les estaba explicando que la parte analítica, la parte de planificación, con el proyecto que es la situación actual, o sea, ahorita, y la situación futura que es lo que vamos a hacer después de la ejecución. Y con esta diapo les estaba explicando. ¿Hay preguntas sobre esa diapo? No se entiende. No se ve. No se ve. No se ve. Se puede hacer Así de ajá. para tomar Muy bien. Ahora lo ven. Sí. Vaya, entonces tenemos acá cómo se integra el enfoque del marco lógico con el proyecto. ¿Se acuerdan que les mencioné que el proyecto, dependiendo de la bibliografía, podría dividirse en 3 o 4 fases? ¿Sí? Sí, doctora. Vaya, entonces tenemos que la identificación del proyecto incluye estas fases de diagnóstico participativo, enunciación del problema, población beneficiaria. Esas no son fases, pero pertenecen al enfoque del marco lógico, y están las 4 fases del enfoque, que son análisis de involucrados, análisis de problemas, análisis de objetivos y de alternativas. Eso tiene que ver con la fase de identificación del proyecto. Luego tenemos la fase de formulación del proyecto, que incluye la estructura analítica del proyecto y la matriz del marco lógico del enfoque. ¿Sí? Y tenemos después la ejecución y seguimiento, que tiene que ver con el proyecto y la evaluación igual. Vaya, la identificación del proyecto. Para plantear un problema en un proyecto es importante conocer el contexto en el que se desenvuelve el grupo afectado. Para lograr esto, la manera más idónea es que ustedes, como personas que van a desarrollar un proyecto, se reúnan con la comunidad o el lugar donde lo van a desarrollar, escuchen las necesidades de la población y hagan una lluvia de ideas. O sea, que escriban todas las ideas que les den, ¿verdad? Y de igual forma que pregunten sobre las causas que generan estos problemas, qué efectos ha tenido estos problemas, para que ustedes puedan identificar las necesidades de la población y desarrollar un proyecto según esto. Vaya, el diagnóstico participativo lo podemos hacer siguiendo estos pasos. La fotografía de la comunidad, ustedes eligen el lugar donde lo van a desarrollar, conformación de un equipo asesor, ustedes como los que van a ejecutar el proyecto, el lugar donde lo van a desarrollar, y luego pues lo que les explicaba, idealmente escuchar las necesidades de la población y poder organizarlo de una mejor manera por medio de la lluvia de ideas. ¿Qué es un problema comunitario? Un problema comunitario se refiere a la falta de algo bueno o la presencia de algo malo que necesita ser erradicado y que afecta la calidad de vida de los miembros de la comunidad. Esto se puede manifestar en carencias objetivas que afectan la calidad de vida de la población, circunstancias que afectan la socialización y el aprendizaje en un sector importante de la población. ¿Cómo se enuncia correctamente un problema? Esto necesito que le pongan mucha atención. ¿Cómo vamos a enunciar un problema? Hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de enunciar un problema.
deben ser expresados como una condición negativa, igual tiene que estar reflejado en la ubicación geográfica, o sea, donde ocurre ese problema. Que lo hacen en tal unidad, en la unidad que ustedes están trabajando, en la comunidad que ustedes están trabajando. Vaya, con lo primero que les explicaba de la condición negativa, que es lo más importante, al menos en esta diapositiva, es que debe expresar un nivel de insatisfacción, o sea, déficit, insuficiencia, calidad insatisfactoria o un nivel de calidad de la oferta del servicio. Por ello, es inapropiado hacer uso de expresiones como falta o escasez de servicios o baja cobertura de un servicio determinado, porque estas no expresan la naturaleza del problema. Tienen que centrarse en enunciar el problema, no la causa ni el efecto de este. Vaya, un ejemplo de problema bien formulado sería el alto índice de delincuencia en la comunidad Tutunichapa. Ahí no estamos diciendo qué causa este problema, ni cuáles son las causas de este problema, ni qué efectos ha tenido. Únicamente nos centramos en enunciar el problema. Alto índice de delincuencia. ¿Preguntas? Las fallas más comunes de la identificación del problema son confundir problemas con causas, lo que les estaba explicando, y problemas con soluciones. O sea, que formulemos un problema, que queramos formular un problema y que en vez de eso escribamos la causa que está desarrollando ese problema. O que en vez de enunciar un problema, establezcamos la solución de ese problema. Por ejemplo, ¿qué problema me estaban mencionando ustedes? Vaya, criaderos de zancudo. Entonces, que en vez de enunciar el problema como tal, estén explicando la solución de este problema o qué ha causado este problema. Por ejemplo, con los criadores de zancudos, que hay alto índice de dengue, de enfermedades, o la solución de este, pues que digamos que se realicen ciertas campañas de educación. ¿Queda claro eso? Vaya, por ejemplo, con el abastecimiento de agua. ¿Cómo se puede plantear ese problema? Supongamos que no hay agua en la comunidad, no hay agua potable. ¿Cómo podemos plantear ese problema? Solo uno. Desabastecimiento de agua, ajá. ¿Perdón? No vamos a enunciar causas ni efectos. Solo el problema como tal. Va, desabastecimiento de agua, ajá. Ok. ¿Y qué es lo que genera este desabastecimiento de agua? Ajá. ¿Qué ocasiona el desabastecimiento de agua en la comunidad? Ajá, falta de higiene. ¿Qué soluciones propondrían ustedes para este problema? ¿El qué? Echar el agua. Ajá, ¿qué más? Ok, hacer una intervención con la alcaldía. Vale, entonces les traía este ejemplo. Tenemos acá como problema bien enunciado, guarden silencio, como problema bien enunciado, insuficiente abastecimiento de agua en la comunidad de Los Carmelos. O sea, ahí estoy diciendo cuál es el problema. No hay agua en la comunidad. Un problema con causa, como no se debe de hacer, es rotura de los tubos que surten la comunidad de Los Carmelos. Ese es el problema con causa, o sea, lo que ha generado. Y el problema con solución, o sea, ¿qué propongo yo para solucionar ese problema? Es la reparación de las tuberías. Eso solo para que tengan claro, no se confunda. Esto es lo correcto, vea. Esto no. No vamos a proponer soluciones ni causas.
Vamos a enunciar un problema con una condición negativa y la ubicación geográfica. No problemas con causas, no problemas con solución, solo problemas con condiciones negativas. ¿Sí? Vale, aquí tenemos otros ejemplos. Problema mal formulado. Baja cobertura de servicios de atención primaria de salud para la población materno-infantil de la comunidad. Ese es un problema mal formulado. Y el problema bien formulado de este es la alta incidencia de morbimortalidad infantil en la población de la comunidad. ¿Cuál creen que es el error ahí? Ajá, exacto. La causa de la alta incidencia de morbimortalidad es la baja cobertura, ¿verdad? En el segundo ejemplo tenemos la escasa oferta de servicios de capacitación para el empleo de jóvenes del sector rural. Y el problema bien formulado es altos niveles de desempleo y subempleo en la población juvenil del sector rural. ¿Cuál creen que es el problema? ¿Por qué creen que está mal formulado ese problema? Exacto, la causa, o sea, la escasa oferta de servicios. Y eso es lo que no vamos a hacer, enunciar los problemas con causas y soluciones. ¿Cómo vamos a enunciar los problemas? Condición negativa y qué más, que no se les olvide. Ok. Ok. Ya teniendo los problemas que hemos identificado en la comunidad, no les vamos a dar solución a todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a priorizar los problemas? Según la magnitud que tenga este problema, el área o zona que esté afectada, la posibilidad de resolver eficazmente y el costo que me va a llevar a hacer esto. O sea, ¿qué tan grave es ese problema? ¿Qué tanta población se ve afectada con ese problema? ¿Lo puedo resolver? Porque nos vamos a poner a hacer cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? ¿Y cuánto me va a llevar a hacerlo? La magnitud, que no expresa nada más que la gravedad y la urgencia de este problema. O sea, ¿es urgente resolverlo o puede esperar? El área o zona afectada, que es el espacio donde se encuentra, la comunidad que ustedes elijan. La posibilidad de resolver eficazmente el problema. Lo que les explicaba, si ustedes lo pueden resolver o está fuera de su alcance. Y el costo, pues, que me lleva a resolver ese problema. Igual refleja cómo se verá afectada la comunidad de no ser resuelto. Y acá este es un... En la anterior, el costo social, ¿a qué se refiere? ¿En dónde? En la 4. Es esto, el costo, o sea, cómo va a afectar a la comunidad el que ustedes no resuelvan ese problema en este momento. El costo que puede implicar para la sociedad, para la comunidad. Vale, y esto es nada más que una forma de que ustedes puedan enunciar los problemas, o sea, priorizar sus problemas. Tienen como 1000 problemas y ustedes tienen que elegir solo uno, ¿verdad? Pueden hacerlo así, darle un punto a cada uno y al final ver cuál tiene más puntuación. O sea, cuál es más urgente, cuál me va a costar menos, cuál sí puedo hacer, y al final ustedes, dependiendo del puntaje que tengan, pues elegir el que más les sea más fácil de desarrollar para ustedes, tenga mayor beneficio para la sociedad y tenga menos costo. ¿Queda claro? Vaya, los beneficiarios del proyecto. Hay dos formas de identificar a los beneficiarios. Este es un ejemplo: la población de referencia, la población afectada y la población objetivo. Que para que se tengan una idea es como el universo, la población y la muestra. Entonces, la población de referencia es la población global, toda la población que está ahí en la comunidad. La población afectada es el segmento de la población referencia que requiere de los servicios del proyecto, o sea, que se han visto afectados por este problema. Y la población objetivo es la población que se va a beneficiar del proyecto. Por ejemplo, continuando con el ejemplo del abastecimiento de agua, suponiendo que el 70% de la población se ha visto
afectada por el desabastecimiento de agua. Sin embargo, solo el 20% de la población es su población objetivo. O sea, solo van a trabajar con el 20% de la población. ¿Sí? Si guardan silencio, yo asumo que sí, ¿verdad? También hay población, bueno, algo importante de esto es que de la población afectada, que aunque no se beneficie en este momento, se le puede tomar como prioridad para poder ejecutar un proyecto posteriormente, cuando esté en las posibilidades. Y de ahí tenemos los beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos. Los beneficiarios directos son aquellos que requieren de los servicios del proyecto, que es el equivalente a la población objetivo. ¿Qué dije que era la población objetivo? ¿Perdón? Exacto, los que se van a beneficiar del proyecto. Y los beneficiarios indirectos, que son el resto de los habitantes. ¿Quién dije que era la población de referencia? El ejemplo que les di es 70, vea, 70% de la población está afectada por el desabastecimiento de agua, pero solo el 20% se va a beneficiar. Entonces son personas que están afectadas por el problema, pero no se van a ver beneficiadas. No directamente, al menos. Tenemos entonces acá como ejemplo, proyecto de rehabilitación para menores de 12 años adictos a las drogas. El beneficiario directo sería la población como tal, los menores de 12 años. O sea, los menores de 12 años que se han visto afectados por drogas. Los beneficiarios indirectos sería el entorno de estos niños. O sea, la familia, los amigos que también se han visto afectados por el problema. Esta es otra forma de hablar sobre los beneficiarios. Ok. El análisis de involucrados. Posteriormente nosotros en la comunidad tenemos que identificar los grupos que se encuentran en esta área. Dependiendo de esos grupos, establecer cuáles son sus intereses, cuáles son los problemas que presentan. Y eso es lo que vamos a hacer con el análisis de involucrados. Aquí tenemos este cuadrito que nos explica mejor. Tenemos 4 grupos identificados en la comunidad. A esos grupos nosotros le vamos a preguntar cuáles son sus intereses, cuáles son sus problemas y cuáles son los recursos con los que cuenta cada grupo. Entonces vamos a ir explicando cada uno, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y los que nos tengamos. Ahora tenemos el análisis de problemas. Esto lo van a elaborar en el proyecto, así que pongan atención. Yo sé que ya estaban poniendo atención, pero pongan más atención. El análisis de problemas. El análisis se realiza mediante la utilización de un instrumento metodológico conocido como árbol de problemas, que es lo que les estoy representando acá, el cual se identifican las causas y los efectos del problema. Las causas son las acciones responsables de la situación planteada, que se representan como las raíces. En el tronco tenemos el problema central. En las raíces vamos a tener las causas que generan ese problema. Y en las hojas vamos a tener los efectos que produce ese problema. ¿Queda claro eso? Tronco, problema central. Raíces, las causas que genera ese problema. Y en las hojas tenemos los efectos que produce ese problema. Sí, son 100 diapositivas. Pero tenemos tiempo. Vaya, análisis de problemas. Bueno, las causas del problema central se identifican mediante la lluvia de ideas, cuyos resultados se presentan en forma de una lista sin orden de prelación. Se puede eliminar una causa por motivos tales que no afecta al grupo. Si no afecta al grupo, entonces no me interesa, ¿verdad? No se puede modificar a través del proyecto. Se encuentra repetida o se concluye que es un efecto. Si es un efecto, no pertenece a la causa, sino que está en la parte de arriba. O que estas causas no afecten directamente el problema. Las
causas pueden ser directas o indirectas, o sea que estén relacionadas unas con las otras. Las directas que están inmediatamente debajo del problema central, y por debajo de estas están las causas indirectas. Así, tenemos el problema central, las causas directas y las causas indirectas. Acuérdense de esta imagen. Ahora tenemos los efectos, que son en la parte de arriba del árbol. Al llevar a cabo este paso es importante considerar dos tipos de efectos: los actuales o los potenciales. Los actuales son aquellos que existen actualmente y pueden ser observados. Los potenciales, aquellos que aún no se producen, pero de igual forma pueden producirse. O sea que es muy favorable que afecten en algún momento a la población. De igual forma que las causas, los efectos son directos o indirectos. Lo mismo que las causas, que está representado acá: problema central, efecto directo o efecto indirecto. Y luego, teniendo el problema central, las causas y los efectos, vamos a hacer esto. Entonces tenemos en el tronco el problema central, en las raíces las causas y en las hojas tenemos los efectos. Y al final tenemos el efecto final, o sea, lo que se pretende alcanzar. ¿Preguntas? El análisis de objetivos, que también se representa como árbol, de igual forma que el análisis de problemas. El análisis de objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas. El árbol de objetivos permite describir la situación futura deseada una vez resueltos los problemas, identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia y visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. Tenemos dos tipos de objetivos, aquí ustedes ya están familiarizados con eso: los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general, pues, que responde a la versión positiva del problema, se asocia a una hipótesis que representa el efecto directo al que se desea llegar, y los objetivos específicos, que son las situaciones a superar para lograr alcanzar el objetivo general. El análisis de objetivos también se hace, como les explicaba, por medio del árbol. Se representa de igual forma, solo que este es por fines y por medios. Entonces, los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se producen cuando se resuelve el problema. O sea, tenemos un problema, ¿qué beneficios voy a tener al resolver este problema? Esos son los fines. Se establecen trabajando de abajo a arriba, de igual forma como fines directos o indirectos, y siempre el problema central. Y los medios para alcanzar el objetivo consiste, una forma más fácil de llegar a identificar los medios es reemplazar las causas que le dan origen por situaciones que contribuyan a solucionar este problema. Esos son los medios. Tenemos entonces acá, como les explicaba, igual para el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el problema central, los fines y los medios. ¿Preguntas sobre eso? Bueno, de ahí tenemos todas las alternativas. Y vamos a hacer también un análisis de esto para poder elegir las mejores. Pero el análisis de alternativas se define como la identificación de uno o más medios que representen estrategias para dar solución a la problemática abordada. Partiendo del árbol de objetivos, seleccionar aquellos medios que les explicaba que están en las raíces, que representan estrategias viables para cambiar la situación problemática. Se eliminan los objetivos que no son deseables, se eliminan los objetivos que persiguen otros proyectos en el área, y igual hay que hacer una evaluación de la factibilidad de las diferentes alternativas. Hay dos formas de clasificar las alternativas: en complementarias y excluyentes. Como acciones complementarias son aquellas que son factibles en conjunto y que van a complementar sus aportes a la solución del problema. Y las excluyentes, por el contrario, no es posible realizarlas en conjunto y no ayudan a decidir por ninguna estrategia.
Ahora tenemos un ejemplo. Vaya, alguien que me ayude a leer este ejemplo. La ciudad de San Salvador tiene varias compañías de autobuses. Durante los últimos años la frecuencia de los accidentes de los mismos ha aumentado de manera significativa. Esto ha causado muchos retrasos e inconveniencias para los pasajeros. También ha habido varios accidentes serios resultando pasajeros muertos. Los periódicos han tomado un interés particular en el problema y algunas de las compañías que han sido objeto de bastante mala publicidad han registrado una reducción en el número de pasajeros. Gran parte del problema es técnico. Los autobuses son viejos y están en malas condiciones debido a una falta persistente de repuestos. Pero el factor humano también es importante. Muchos accidentes han sido causados por el exceso de velocidad en malos caminos. Aplauso. Gracias. Ok. ¿Cuál puede identificar ustedes como el problema? Pusieron atención a lo que leyó, vea. ¿Cuál es el problema para ustedes? El exceso de velocidad. Ok, la alta frecuencia de accidentes en la ciudad de San Salvador. ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? ¿Quién da más? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer para poder elaborar el árbol de objetivos? Objetivos. No confundamos el árbol de objetivos con el árbol de problemas. Objetivos. Ajá. Vale, estaba dividido en tres partes. El tallo, que dijimos que era el problema central, y de ahí. Vaya. ¿Cuáles son las causas que lograron identificar ustedes acá? Los buses viejos. ¿Cuáles efectos ha tenido todo esto? ¿Qué efecto ha tenido? De acuerdo. Bueno, vamos a empezar con el análisis de la participación. ¿Se acuerda que les dije que teníamos que hacer unos grupos? Entonces, en esos grupos vamos a ir, dependiendo del grupo interesado, los problemas y los intereses que esté presente. Vea. Las instituciones son las compañías de autobuses, los medios de comunicación. Grupo de interés, pasajeros, conductores y propietarios. Y otro, pues el público general. Entonces, tenemos que los problemas para la compañía de autobuses, por ejemplo, es la pérdida económica causada por autobuses fuera de servicio. Pérdidas económicas causadas por pago a víctimas o número reducido de pasajeros. Y los problemas para los pasajeros son retrasos causados por accidentes o sufrimientos para la víctima y su familia si hay accidente. Estos son los grupos: compañías de autobuses, pasajeros. Y esto es lo que vamos a hacer para el análisis de la participación: identificar los problemas y los intereses de cada grupo que ustedes están estudiando. ¿Preguntas? Vaya, entonces los intereses para la compañía de autobuses es las operaciones económicamente viables, un ejemplo, y para los pasajeros son el transporte seguro o escoger otra compañía. Entonces tenemos acá el árbol de problemas del ejemplo que estuvimos leyendo. El problema central sería frecuentes accidentes de autobuses. Y luego tenemos en la parte de las raíces malas condiciones de vehículos, malas condiciones de las carreteras, los conductores no tienen suficiente cuidado al conducir. Y en la parte de arriba podemos observar que la gente llega tarde, que son los efectos, ¿verdad? Los pasajeros heridos o muertos. Entonces tenemos el árbol de problemas. Problema central, los efectos que tiene ese problema central y las causas que lo han generado. ¿Queda claro? Este es otro tipo de problema, lo que les estaba explicando, que son diferentes problemas. Entonces,
Tenemos acá frecuentes accidentes de autobuses y acá tenemos alta accidentalidad de los automotores. Las causas, vehículos en mal estado. Los efectos, alta frecuencia de lesiones y muertes. Y el árbol de objetivos. Frecuencia de accidentes considerablemente reducida, que es el objetivo general que nos hemos planteado. Los pasajeros llegan a tiempo, o sea, las soluciones que vamos a plantear, y abajo en las raíces tenemos, se mejoran las condiciones de las carreteras, se mantienen los vehículos en buenas condiciones o los conductores conducen con cuidado. ¿Queda claro estos ejemplos? Vaya, ahora vamos con la otra parte. Formulación del proyecto. La estructura analítica del proyecto. Lo construido en el árbol de problemas, árbol de objetivos y análisis de alternativas se ve plasmado como la estructura analítica del proyecto. No es nada más que una esquematización de todo lo que hemos venido haciendo. O sea, el árbol de problemas, objetivos y el análisis de las alternativas, que va a ser representado de esta forma. Como fin, propósito, producto, componente y actividades. Y lo vamos a hacer por medio de 4 pasos. Paso 1, los fines del proyecto están en el árbol de objetivos en la parte superior. O sea, lo que estaba en la parte de arriba del árbol. El propósito del proyecto es el objetivo central. O sea, esta parte de acá. Los componentes del proyecto se generan a partir de las estrategias definidas del análisis de alternativas que ya hicimos. O sea, se define como los resultados y, por último, las actividades, que ya expliqué anteriormente qué son las actividades. Ahora sí, lo que corresponde a la matriz del marco lógico que estuvimos hablando. La matriz del marco lógico se puede hacer de forma vertical o horizontal. No voy a explicar mucho sobre esto, más que la lógica horizontal. Lo que estuvimos viendo en la estructura anteriormente, analítica, que hablamos del fin, del propósito de los componentes, y después los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Son los indicadores de cada uno de estos, cómo lo vamos a verificar y los supuestos. Luego tenemos el plan de acción. Ya esas son las últimas diapositivas. El plan de acción, que tiene que ver con el calendario de actividades, que es lo que les estaba explicando, las actividades que se van a desarrollar, cuánto tiempo van a llevarse, en qué momento lo van a desarrollar. La estructura desagregada del trabajo, que igual ya les voy a explicar. La matriz de los responsables, en este caso ustedes, y el presupuesto que van a utilizar. Este es el calendario de actividades. Entonces tenemos, por ejemplo, para la actividad 1, vamos a verlo reflejado dependiendo del tiempo que lleva cada actividad. Ustedes ya han hecho eso, así que experto, ¿verdad? Luego tenemos la matriz de responsables de acuerdo a cada actividad, porque todo esto, dependiendo de las actividades que ustedes realicen, es responsable de esa actividad. O sea, tenemos 4 actividades, quién es el responsable de la primera actividad, quiénes son los responsables de la segunda actividad y así. Y la fecha que corresponde para cada actividad. Y ahí tenemos la estructura desagregada de trabajo, que no es más que una presentación simple y organizada de las actividades que se debe realizar por cada objetivo específico. O sea, que tenemos el objetivo general, luego tenemos los objetivos específicos y las actividades que vamos a realizar por cada objetivo. ¿Se acuerdan que eso estaba en la carta didáctica? Pues algo así. El objetivo general, objetivo específico y todas las actividades que vamos a hacer por cada objetivo. En la carta didáctica, ¿cómo lo vamos a colocar las actividades? Porque, si no me entendí, se hace como explicándole a alguien más. No, lo que van a hacer. O sea, pero me refiero a la forma en la que se va a escribir, porque como usted dio el ejemplo de los chicos, pero eso sería como una forma de decir, se va a hacer esto y se va a hacer esto, pero según yo tengo entendido, se hace como que le está dando las invitaciones a alguien más de qué se va a hacer. Por ejemplo, se va a hacer una actividad en la que vamos a hablar sobre el desarrollo de tal cosa. Suponiendo que la actividad es el saludo, porque
parte de las actividades también hay que saludar, ¿verdad? Pero la presentación hacia la comunidad, entonces usted va a poner, por ejemplo, el responsable, en este caso, ¿cuál es su nombre? Damaris es la responsable de la actividad. Entonces ella procede a saludar, a identificarse con la población, explicar detalladamente qué es lo que va a hacer en esa actividad. O sea, explicarlo, así como cuando hacen la explicación de reporte de las unidades de salud. ¿Qué fueron a hacer ahí? ¿Cómo lo van a hacer? Eso va a ser en tercera persona. Bueno, entonces, ¿preguntas sobre eso? Y el presupuesto, que es nada más el presupuesto que está destinado para la elaboración del proyecto, que hay que detallarlo muy bien, ¿verdad? La ejecución y seguimiento del proyecto. Bueno, la etapa de ejecución no me voy a detener mucho porque ustedes no van a desarrollar el proyecto este ciclo, solo lo van a elaborar. Y luego el seguimiento, monitoreo, que el seguimiento de un proyecto es la supervisión continua o periódica, silencio, de su ejecución tanto física como desde el punto de vista de los cambios y los impactos que produce. Y la evaluación del proyecto. Durante el proceso de evaluación se mide la eficiencia, la eficacia, el impacto y la pertinencia. Eso para que lo tengan claro. Vaya, y los tipos de evaluación. La evaluación puede ser ex ante, que evalúa durante la etapa de preparación, el contexto socioeconómico e institucional, intra, que es durante la ejecución del proyecto, y post, que corresponde a la finalización inmediata de la ejecución. Y evaluación ex post, que es después de la ejecución del proyecto, pero tiene que ver con meses o años, o sea, no es inmediato. Entonces tenemos la etapa de preparación, ejecución, perdón, la etapa de preparación, el intra, que es la etapa de ejecución, o sea, durante, post, inmediatamente, y ex post, que es después de la ejecución, pero tiene que ver con meses o años. Y terminamos.